De una nación. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Mientras volvemos a nuestra escuela, vamos a seguir aprendiendo. Estas sesiones de aprendizaje tienen como finalidad apoyarte para que sigas adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades. Recuerda que aún en la distancia, estamos contigo. No olvides mantener la sana distancia y lavarte las manos constantemente durante al menos 20 segundos y usar cubrebocas si sales de tu casa, porque al cuidarte tú, nos cuidas a nosotros. En la sesión de hoy abordaremos el tema la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Conocerás cuándo y dónde se llevó a cabo, las causas, el desarrollo del conflicto y las consecuencias a nivel mundial. Al final de la sesión podrás elaborar conclusiones sobre el tema. Para ello, ubicaremos en un mapa las 13 colonias. Te sugiero tener a la mano tu libro de texto para que identifiques información. Observaremos una línea del tiempo que nos ubicará temporalmente. Veremos un video en el que se destacarán aspectos relevantes. Sintetizaremos la información para que puedas visualizarla completa. Finalmente, te lanzaremos un reto. No pierdas de vista que los puntos centrales son: número 1, tener una visión general de lo que pasó en las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Y número 2, conocer cómo se dio el nacimiento de una de las naciones más poderosas del mundo y que además es nuestro vecino del norte. Ten a la mano colores, libro de texto, cuaderno y bolígrafo para hacer las anotaciones que consideres importantes. Te sugiero dibujar el mapa para que no olvides la ubicación y puedas tomar nota de los hechos más importantes. Siempre hay aspectos de la historia de un país que son poco conocidos, pero no por ello menos importantes, interesantes o curiosos. En la siguiente lectura conoceremos algunos de esos aspectos. Escucha con atención. Curiosidades de la historia de los Estados Unidos de América. La historia de cualquier país está llena de aspectos poco conocidos por la mayoría de la población, porque no forman parte de la historia oficial, pero no por ello son menos importantes. Hoy conocerás 10 datos curiosos de la historia de Estados Unidos que no están en los libros de texto. Número 1. Simbolismo en su bandera. Las franjas blancas y rojas de la bandera representan las 13 colonias. Las estrellas representan a cada estado que conforma la República. Estas se han incrementado con el paso del tiempo. En la actualidad son 50 estrellas y se dice que en el caso de que Puerto Rico, que actualmente es un protectorado, pase a ser oficialmente un estado de la Unión, se incrementaría una estrella más. Número 2. Festejan el 4 de julio como el Día de la Independencia, ya que fue en este día, pero del año 1776 cuando se proclama, aunque su reconocimiento se hizo hasta el 3 de septiembre de 1783. Número 3. La isla de Manhattan fue adquirida por un holandés que pensó haber hecho el negocio de su vida, comprándola por $24, que les fue entregado en objetos de uso común, armas, cervezas, entre otras cosas, pero en realidad fue timado por los indios Lenape, pues esta isla pertenecía a los indios algonquines. Número 4. La bandera norteamericana tiene los mismos colores que la inglesa, país del cual se independizaron. Número 5. 3 presidentes han muerto el 4 de julio. Thomas Jefferson, John Adams y James Moore. Número 6. La primera enmienda hace referencia a la libertad de religión, asociación y de expresión, y es la respuesta a la persecución de que fueron objetos los primeros colonos. Número 7. La Guerra de Independencia es un hecho que ha sido abordado incluso en un juego de video. Número 8. La pintura que representa la firma de la Declaración de Independencia se puede ver en el billete de $2. Número 9. George Washington es considerado el personaje más importante de la independencia y su imagen se encuentra en el billete de $1 y en el reverso el gran sello de los Estados Unidos.
Número 10. No todas las colonias se querían independizar. ¿Conocías algunos de estos datos? Siempre es importante investigar un poco más, ¿no te parece? Continuemos la sesión de hoy con algunas interrogantes. ¿Sabes dónde se ubicaban las 13 colonias y en qué país se convirtieron? ¿De quién se independizaron? ¿Por qué? ¿Qué ideas tenían los colonos de la época? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué observas en la siguiente imagen? Esta imagen fue publicada en la Gaceta de Pensilvania, un diario propiedad de Benjamin Franklin, de ideas liberales y considerado uno de los padres de la patria. La imagen de una serpiente cortada en pedazos hacía referencia a dos aspectos: la división que existía en las colonias y retomaba una superstición de la época para dar un mensaje de unidad a los gobiernos de las colonias. Una célebre creencia popular dictaba que si una serpiente cortada en dos se unía antes del atardecer, ésta viviría. Así que la Gaceta plasmó una serpiente cortada en 8 partes y la frase "Join or die", únete o muere, buscando de esta manera la reflexión de los gobiernos existentes y la necesidad de unidad para formar un solo gobierno. Las ideas de Franklin, basadas en la Ilustración y en el liberalismo, eran compartidas por otros personajes como George Washington y Thomas Jefferson, quienes son considerados también como padres de la patria. Para tener un panorama general, debemos comprender primero la forma como estaba organizada su sociedad y quién los gobernaba. Como saben, cuando se da el descubrimiento, conquista y colonización de América, la mayor parte del continente pasó a manos de españoles y portugueses. Al norte no le prestaron atención debido a que no consideraban que hubiera oro ni plata en esa extensión de territorio. Además, el clima era bastante frío. Para los ingleses y franceses, esos aspectos no fueron relevantes, así que se aventuraron a colonizar el norte del continente. Los franceses colonizaron lo que actualmente se conoce como Canadá, mientras que los ingleses colonizaron la costa este del actual territorio de los Estados Unidos y fundaron las 13 colonias. ¿Sabías que desde entonces las 13 colonias mantienen su extensión original y no han cambiado su nombre? Interesante, ¿verdad? En este mapa puedes ver su ubicación. ¿Sabes cuáles serán sus nombres? Aquí los tienes. Y también es importante que conozcas la forma en que estaban organizados los colonos. Desarrollaron actividades de acuerdo a las características geográficas del territorio. Esta división económica los llevó años después a una nueva lucha conocida como la Guerra de Secesión. Las colonias del norte, conocidas como Nueva Inglaterra, se dedicaban al comercio marítimo y a la pesca. Las colonias centrales se consideraban el granero de la América británica. Y, finalmente, otra característica importante de estas colonias es que eran de ideas liberales, por lo que su trabajo era asalariado. Es decir, les pagaban por el trabajo que realizaban, a diferencia de las colonias del sur, que eran de ideas conservadoras y se dedicaban a las plantaciones de tabaco, algodón, arroz e índigo, que era un colorante de telas, y lo hacían con trabajo de esclavos traídos de África. A pesar del desarrollo que habían logrado y de la relativa autonomía de la metrópoli, refiriéndose a Inglaterra, hubo algunos acontecimientos que provocaron el descontento entre los colonos. Recordemos que en Europa persistían los gobiernos absolutistas, es decir, cuya principal característica era un gobierno sin limitaciones. Se sustentaba en el poder divino. Gran Bretaña no era la excepción. Jorge III y su política exterior decretaron la imposición de nuevos impuestos a las colonias de América, lo que lógicamente generó descontento y rebeliones. Para conocer las causas, acompáñanos a ver el siguiente video. Mi nombre es Anna Cabot. Tengo 13 años y este es el puerto de Boston. Estamos festejando el triunfo de nuestro ejército, que con apoyo de los franceses ha derrotado a los británicos en Yorktown.
Estoy muy contenta porque es un paso importante para lograr nuestra independencia de la corona británica. Pero hay algo que no entiendo muy bien. Mi tío John Williams, hermano mayor de mi madre, me ha escrito muchas cartas contándome sobre la batalla de Monongahela, en la que él combatió en contra de los franceses. Mi madre me contó que en aquella época había una fuerte lucha por la frontera y los británicos enviaron más soldados y más colonos a sus territorios en América. También reclutaron a jóvenes colonos para reforzar sus tropas. Fue así como mi tío John, con 15 años, fue a combatir contra los franceses. ¿Cómo es posible que los franceses hayan sido nuestros enemigos y ahora son nuestros aliados? Mi tío me dijo que le gusta mi interés por los acontecimientos de la guerra, las alianzas y los extraños caminos que toma la historia de las naciones. Como ya dije, él era tan solo 2 años mayor que yo cuando partió a la guerra. Tenía 15 cuando dejó a su familia y sus planes de vida para combatir al lado de los soldados británicos llegados del otro lado del Océano Atlántico. El objetivo era expulsar a los franceses del oeste de Pensilvania y junto con 2,000 soldados cruzó el río Monongahela para tomar el fuerte Duquesne. Claro que esta batalla no se dio de un día para otro. Hubo una serie de conflictos por la frontera que dividía a las 13 colonias británicas del territorio francés que se conoce como la Guerra Franco-India. Esa disputa cobró fuerza cuando en Europa se desarrolló la guerra que enfrentó a Inglaterra con Francia y España y a la que se conoce como la Guerra de los 7 Años. Esa lucha repercutió en las colonias de América. En los 2 lados del océano se libraban batallas y había victorias y derrotas para ambos bandos. En la batalla de Monongahela, mi tío conoció a grandes militares como Braddock, quien dirigía las tropas británicas, y a Washington, quien se convirtió en uno de los líderes más importantes de nuestra independencia. Los franceses, por su parte, contaban con el apoyo de varias tribus indias como los hurones, otawas e iroqueses, entre otros. Los británicos perdieron esa batalla y cientos de soldados murieron. Mi madre me contó que a pesar de la derrota en la batalla de Monongahela, entre los sobrevivientes estaba el coronel George Washington, quien años más tarde encabezó, junto con otros generales, la lucha de independencia. La Guerra de los 7 Años tuvo un costo muy alto y la corona exigió a los colonos el pago de elevadísimos impuestos. Entonces, los colonos empezaron a organizarse para rebelarse en contra de las imposiciones de la corona británica. Así empezó la guerra por nuestra independencia. La experiencia adquirida en las pasadas guerras ayudó a los colonos a ganar batallas contra el ejército británico. Sí, suena raro. Británicos colonos contra británicos llegados del otro lado del océano. En las guerras pasan cosas muy raras, como lo del apoyo francés. Según mi madre, muchos franceses llegaron a apoyarnos porque compartían el ideal de la libertad. Pero mi padre dice que el gobierno de Francia vio una oportunidad de vengar la derrota sufrida en la Guerra de los 7 Años. Yo pienso que ambas razones deben ser ciertas y que con ese apoyo fue posible conseguir la independencia y fundar nuestra nueva nación, los Estados Unidos. Han tenido que pasar muchas cosas para que seamos una nación independiente. Y ahora entiendo que los hechos históricos no suceden de forma aislada. La guerra no siempre termina con el triunfo o la derrota, sino que sus consecuencias pueden tener efectos totalmente inesperados mucho tiempo después. ¿Identificaste las causas? ¿Observaste su bandera? ¿Pudiste anotar algunos hechos importantes? Muy bien. No te preocupes si olvidaste algo, porque te haré un resumen de lo más importante visto hasta el momento. Número 1. El norte del continente americano fue colonizado y controlado por los ingleses y los franceses, ya que los españoles no tenían interés porque consideraban que no había oro ni plata. Número 2.
Los colonos desarrollaron actividades de acuerdo con las condiciones geográficas del territorio. En el norte se dedicaron al comercio y a la industria, mientras que en el sur se dedicaron a la agricultura. Ahora veremos con más detalle aspectos de la lucha por la independencia. Observa la siguiente presentación. Te sugiero tomar nota de los aspectos que te parezcan importantes. Las 13 colonias es un conflicto que va de 1775 a 1783. Los primeros pobladores llegaron a principios del siglo XVII y eran perseguidos religiosos, principalmente puritanos católicos. Posteriormente se les unieron perseguidos políticos. Su organización se basaba en las diferencias étnicas. Las colonias se dividían en 3 grandes regiones. Las colonias que conformaban la Nueva Inglaterra, dedicados a la pesca, el comercio marítimo, y las centrales, que eran consideradas como el granero de la América británica, y las del sur, que se dedicaban a la agricultura, con amplias plantaciones de tabaco, algodón, arroz, índigo, pero su trabajo se basaba en el trabajo esclavo, traído desde África. Las causas de la independencia van a ser variadas. Van a ser los conflictos entre Inglaterra y Francia, conocidos como la Guerra de los 7 Años. El pensamiento ilustrado, que hablaba de libertad e igualdad, separación de poderes y soberanía del pueblo. Los nuevos impuestos creados por la metrópoli al té, al papel, al café, al azúcar, la ley del timbre, que grababa cualquier tipo de documento. La lejanía de la metrópoli, que había generado también cierta autonomía. Las rebeliones que se dieron en las colonias debido al descontento de las medidas de la metrópoli. Estas van a ser las causas principales. La temporalidad la vamos a encontrar de entre 1763 y 1787. Existen 3 fases en este conflicto. La primera son los impuestos populares del Sugar Act, Stamp Act, que se van a dar de 1763 hasta 1767. El motín del té en Boston, que va a ser en 1773. El primer congreso continental, que se va a dar en 1774. Los principales acontecimientos fueron: en 1775 se inicia el conflicto. En 1776 se da el segundo congreso, y en este se da la Declaración de Independencia. En 1777 se da una batalla importante llamada la Batalla de Saratoga. En 1781 se da la Batalla de Yorktown. En 1783 se da la Paz de Versalles y en 1787 la promulgación de la Constitución. ¿Quiénes son los personajes importantes? George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, entre otros. ¿Cuál es la trascendencia de esta independencia? Vamos a verlo por puntos. Número 1, política ideológica. Es el primer país de América en independizarse. Se consuma la primera revolución liberal y se establece por primera vez un gobierno republicano. Número 2, económica. Autonomía al eliminar trabas mercantilistas. Se inicia el proceso de expansión tanto territorial como ideológico, que lo lleva a convertirse en la primera potencia mundial. Número 3, el aspecto social. Se garantizan los derechos y la burguesía asume liderazgo. Sigamos adelante. Ahora observaremos el siguiente esquema que ubica la lucha por la independencia en una línea que nos permite ver qué pasaba en otras partes del mundo. No olvides que ningún hecho histórico ocurre de forma aislada. En ella puedes observar claramente otros acontecimientos que estaban sucediendo en el mundo, al mismo tiempo que la lucha por la independencia de las 13 colonias. ¡Excelente! Hemos avanzado mucho. Y como te habrás dado cuenta, para desarrollar un tema como este, es importante hacer uso de distintos elementos que nos permitan visualizar y sintetizar la información más importante. Recordemos que el objetivo principal es conocer la ubicación espacial y temporal, los procesos y acontecimientos que dieron lugar a la independencia de las 13 colonias, así
como resaltar su influencia e impacto en el resto del mundo. Así que concluyamos, por si se te pasó algún punto. Número 1. La lucha por la independencia de las 13 colonias se basó en los principios del liberalismo. La semana pasada abordaste un panorama general sobre el liberalismo. ¿Lo recuerdas? El liberalismo es una doctrina política, económica y filosófica que promulgó el libre pensamiento, la igualdad, la libertad, la justicia, la democracia, la división de poderes y la propiedad privada. Número 2. La independencia de las 13 colonias de la corona inglesa fue un ejemplo a seguir para las otras colonias, al convertirse en el primer territorio de América en independizarse y convertirse en una nueva nación. Número 3. Su constitución política, basada en los principios del liberalismo, fue un modelo para las constituciones de otros países, incluyendo el nuestro, ya que planteaba un gobierno republicano, democrático, con garantía de derechos. Para concluir esta sesión, es momento de prepararnos para el reto que desarrollarás a lo largo de esta semana. Te reto a elaborar un mapa ilustrado. Dibuja o recorta y pega imágenes. Elígelas de acuerdo con las notas que tomaste y a las observaciones que realizaste. Te doy algunas ideas. Usa un planisferio. Ubica las 13 colonias. Ubica la metrópoli, Inglaterra. Dibuja o pega imágenes relacionadas a las actividades que realizaban. Incluye a personajes importantes. Harás lo mismo con los temas que verás durante la semana: la Revolución Francesa y la independencia de las colonias españolas en América. Utiliza todo tu ingenio y creatividad. No olvides colorear los mares, golfos y océanos. Recuerda que aprendemos de diversas fuentes: fotografías, caricaturas, lecturas, libros, entre otros. Siempre busca conocer más, y para que sepas qué buscar, usa tu libro de texto como una guía. Así tendrás un panorama general del tema y podrás identificar aspectos interesantes en los que puedas profundizar. Listo, por hoy hemos terminado, pero queda mucho por explorar, así que nos vemos pronto con otros retos y más conocimientos.